Hermanos y amigos, es un gusto poder saludarle en el nombre del Señor. Quiero que me acompañe en este momento a lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Y ahí estaremos encontrando por lo menos 3 retratos de Pedro en cuanto a esta narrativa. Comienza a decir el verso 1 del capítulo 12 antes mencionado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Que sea el Señor quien nos ayude a meditar en su palabra leída en este momento. El primer retrato que encontramos de Pedro aquí en esta narrativa es que encontramos a Pedro preso, privado de libertad, humanamente imposible de librarse. Había caído en las manos de Herodes y todo lo que se venía haciendo, el pueblo le aplaudía, el pueblo se mofaba de que tales cosas se hicieran, tales perversidades se llevaran a cabo. Bueno, llegó el tiempo donde apresaron a Pedro y le tenían ahí reservado, como quien dice, para que en aquel momento, después que pasase la Pascua, poderlo, en otras palabras, humillar, maltratar, quitarle la vida. Bueno, encontramos a Pedro preso. Eso implica entonces que Pedro no tenía libertad, que humanamente estaba imposible librarse. Encontramos a Pedro ahí únicamente en esa escena, detrás de aquellas verjas, se puede decir, o de aquellas prisiones donde los ponían, y era humanamente imposible de escapar. Bueno, pero también encontramos a Pedro en otro retrato, y esto es que encontramos a Pedro descansando. Escuche bien, con convicción firme en el Señor, sus planes o propósitos son mejores de lo que él deseaba. Pedro ahora está descansando. Nos sigue diciendo la narrativa que Pedro está ahí descansando, durmiendo. Y de repente aparece algo sumamente maravilloso y es para proveerle la libertad a Pedro. Muchas veces, amados hermanos, somos presos de muchas circunstancias y muchas cosas que pasan en nuestra vida y que a través de esos momentos podemos llegar a un completo descanso. Así como Pedro estaba en aquel momento. ¿Cómo podía Pedro tener tanta paz cuando sabía que le quedaba tan solo un corto tiempo de vida? Es cierto que la oración de la iglesia le ayudó, pero también las promesas del Señor fortalecieron su vida. Debió haberle sostenido la fe en la palabra de Dios. Le dio paz. Si tan solo confiáramos en las promesas de Cristo, tendríamos la misma paz en medio de la tribulación. Un tercer retrato de la persona de Pedro aquí en esta narrativa es que encontramos a Pedro libertado. Milagrosamente Dios obró a través de su ángel y lo oscuro, lo humanamente imposible se vio posible por la oración ferviente de la iglesia en Jerusalén. Amados hermanos, debemos de pensar en esto. No debemos subestimar el poder de una iglesia que oraban con fervor, con claridad y valentía. Amados hermanos, oremos los unos por los otros y en bien de la obra del Señor.